Martínez, candidato a la presidencia por Unidad Popular, dije bien, y por el Frente de Trabajadores. Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Unidad Popular, son uno ahora. Exactamente, esa es la alianza, el nombre de la alianza político-electoral que se conformó el año pasado públicamente, se anunció su fórmula a principios de este año y desde ese espacio venimos trabajando distintas organizaciones de izquierda, que bueno, algunas son más conocidas que otras, con mayor nivel de incidencia o de acumulación, pero transitando de forma conjunta. Recordar que tuviste suplente, diputado suplente de Enrique Rubio, ¿no? Eduardo Rubio, sí, Eduardo efectivamente. Rubio, en el periodo pasado, la Unidad Popular, una de las fuerzas que integra esta alianza, tuvo el diputado, Su Eduardo. representación, Durante esos 5 años se hizo un fuerte trabajo en distintas áreas, en el tema vivienda, salud, educación, con mucha intensidad en las comisiones investigadoras, en las rendiciones de cuentas. Y bueno, me tocó ser parte de ese equipo y asumiendo como suplente en varias instancias, que bueno, aspiramos a que en el Parlamento vuelva a tener bancadas proactivas como la que tuvimos en ese momento. Bien, voy a hacer una pregunta de desconocimiento, porque no quiero, tal vez tú me digas que sí, que es lo que está instalado en el imaginario colectivo, pero tal vez me digas que no, y tengan una definición política, ideológica más certera, digamos. Se les ve como los que están a la izquierda de la izquierda. ¿Es así? Yo creo que alguna gente nos ve de esa manera, sí. Hay otra gente que simplemente nos ve como una fuerza de izquierda. Y así nos sentimos nosotros y nos definimos de esa manera, como una organización de izquierda. Quizás la dificultad está en cuanto a cuál es la otra referencia, ¿no? ¿A la izquierda de quién? Y capaz que habría que analizar eso, quiénes son los otros y en qué postura están tomando en estos momentos, ¿no? Para nosotros la izquierda en el Uruguay siempre fue muy clara en torno a la tenencia de la tierra, por ejemplo. La tierra tiene que estar al servicio de la producción nacional. El Estado tiene un papel clave para jugar en ese sentido. Y el hecho de que haya hoy más del 50% de las tierras extranjerizadas y que eso ha sido bajo el gobierno de Mujica fundamentalmente, para nosotros eso no se corresponde a una idea de izquierda. El hecho de que el Uruguay esté transitando por un nivel de endeudamiento que esté por encima del 69% del PBI en este gobierno y los anteriores, y para nosotros eso no se corresponde con definiciones de izquierda. Mantener la ley de impunidad, por supuesto que para nosotros no se corresponde con definiciones de izquierda. Entonces, cuando nosotros apostamos por la industria nacional, cuando apostamos por la nacionalización de la banca, seguimos levantando las banderas históricas. Pero si ustedes son izquierda, entonces, ¿qué es el Frente Amplio? Bueno, eso habría que preguntarle a ellos. Hemos escuchado a sus principales dirigentes hacer un gran esfuerzo lingüístico en definirse como progresistas, como centro. Algunos dicen ser hasta vallistas. Bueno, será responsabilidad de ellos autodefinirse. Lo que no he escuchado con claridad y contundencia, y mucho menos con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, decirse que son de izquierdas, ¿no? Bien. Ahora, esto no quita que en caso de un balotaje, haya gente de izquierda, por supuesto, ¿no? Pero en un caso de balotaje, ¿a quién votan? ¿A Delgado o Orsi? Nosotros hoy estamos trabajando para los objetivos de octubre, que son muy claros. La segunda vuelta se va a dar por la vía de los hechos, así lo vienen dando las encuestas. No se sabe en qué términos se van a dar y creo que ningún partido se ha pronunciado en ese sentido. Por lo tanto, a nosotros no corresponde que lo hagamos tampoco. Nuestro objetivo es octubre y luego de octubre veremos. No, pero te lo pregunto porque a otros precandidatos no cabe duda, porque hay una línea ideológica que está más clara, tal vez, ¿no? Sí, sí. Entonces, si bien acabas de decir que no comulgás con la supuesta izquierda de los líderes del Frente Amplio. Entonces, en un caso de balotaje, el partido de ustedes, ¿a quién vota? Unidad Popular Frente de Trabajadores está compuesta por varias organizaciones, tiene su instancia de discusión y mecanismos internos para tomar distintas posturas. Este tema es un tema que ha quedado para discutirse luego de octubre. O sea que hasta el momento no hay postura al respecto. Como decíamos, nuestros objetivos están y se logran en octubre y para eso hemos concentrado toda nuestra energía y nuestro trabajo. Bien. De algunas cosas que hemos podido leer en entrevistas que les han hecho recientemente, bueno, el tema de la tierra es uno de los aspectos que ponen sobre la mesa. Ni que hablar del tema de la reforma de seguridad social y llegamos a eso, pero antes está todo el concepto del peso del Estado y el Estado al servicio de quién y cómo, sí, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tiene el partido la Unidad Popular? El Estado siempre ha sido un elemento de mucha discusión política Sí. y que tiene carga ideológica. Desde su propia constitución y conformación, el Estado responde a ciertos intereses. Y evidentemente ¿Le llaman Estado burgués ustedes? a quien lo conduce. Y bueno, claro, porque estamos en una sociedad burguesa
Estamos en el capitalismo y todo Estado en este momento que se corresponda con esa lógica hegemónica está primado por esos intereses. Nosotros no vemos trabajadores conduciendo ningún ministerio, no vemos trabajadores desarrollando políticas estatales. Ahí hay grandes empresarios, gente vinculada a otras industrias, a grandes lobbies, profesionales, Bueno, pero... Pero a ver, por ejemplo, ustedes fomentan mucho la industria nacional. Efectivamente, y ahí el Estado tiene un papel clave. Pero ahí sí, pero ahí, ¿cómo haces? Porque vas a tener a los grandes empresarios promoviendo determinadas industrias, no necesariamente a los trabajadores. Entonces, en algún caso sirven y pueden y en otros no. No, justamente lo que decíamos. ¿Cómo rompés con el esquema de que va a arriesgar el que puede y quiera y que tenga y que haya estudiado y que se haya preparado y que tenga el capital o lo arriesga? Lo que pasa es que una cosa es la etapa en la que estamos, y para eso tenemos propuestas concretas. Bueno, ¿cuál es el papel del Estado en esta etapa en la que nos encontramos, del Uruguay 2024? Entonces hablemos de la realidad. Y otra cosa es los objetivos que tenemos ideológicos superiores y que trascienden a las elecciones y al 2024, evidentemente. ¿Están resignados a que sea una utopía? No, no, para nada, al contrario. Lo que no puede seguir así es que un Estado esté desviando sistemáticamente los recursos a beneficiar a unos pocos, cuando la plata justamente la generamos la mayoría, que es el pueblo. Y en el caso que vos planteabas, bueno, ¿cuál es el papel del Estado en la industria nacional? Lamentablemente hoy el Estado se ha encargado de abrirle las puertas a la inversión extranjera. Y nosotros lo hemos dicho acá y lo decimos siempre, no tenemos problema con la inversión extranjera en la medida que venga, invierta, que proteja los recursos naturales, que cumpla con la legislación laboral, que pague impuestos y que además produzca algo que necesitemos, porque evidentemente el Estado no puede producir todo en esta etapa. Entonces ahí hay una inversión que debe ser atendida. Pero la realidad marca otra cosa. Cuando uno mira los proyectos que se presentan en torre ejecutiva para ampararse en la ley de inversiones, en la ley de zona franca, que superan los 700, 800 proyectos, y uno mira y tenés heladerías, estación de servicio, hoteles, bares. Yo digo, ¿cómo puede ser que ese tipo de proyectos sean beneficiosos para la sociedad, como al punto de que los tengamos que exonerar de miles de impuestos, de millones y millones? Entonces, ahí el Estado está atendiendo una dinámica económica que no es la que nosotros preferimos. Bien, que pero, queremos por ejemplo, que el Estado atienda la industria nacional y que justamente sea una industria que resuelva las necesidades, ¿no? Nosotros ponemos siempre un ejemplo muy claro. El Uruguay tiene una producción de cuero muy grande, producto de la cantidad de ganado que faena todo el tiempo, ¿verdad? Ese ganado enfainado, está el cuero, y ¿qué hacen las curtiembres? Le hacen un mínimo tratamiento y lo exportan, ¿no? Casi sin valor agregado. Ese mínimo de tratamiento que le hacen es el mínimo como para justificar la devolución impositiva, porque realmente no implica gran cantidad de mano de obra en su procesamiento. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, ese cuero tiene que retenerse, una buena parte de ese cuero debe ser retenido en el país y que sea procesado en Uruguay. Porque yo me pregunto, ¿acaso el Estado, asumiendo su responsabilidad y garante de los derechos, por ejemplo, en la educación, no puede desarrollar una línea, en este caso industrial, que genere los zapatos para los escolares, para los iniciales, los universitarios, para los empleados públicos? ¿Por qué no podemos dinamizar las curtiembres en nuestro país? Supimos tener 10.000 trabajadores involucrados en las curtiembres. Hoy hay menos de 2.000. ¿Y por qué? Por esta lógica de exportar el cuero sin procesar. Porque el Estado no está garantizando la industria nacional. Entonces, este es un ejemplo, podemos poner otro. Bueno, pero claro, el tema es, yo entiendo, pero siguiendo el pie de la letra, lo que el Estado debe garantizar, Constitución mediante, es baraja de nuevo, porque la verdad, el Estado no ha venido respondiendo a los derechos claramente que están... Bueno, pero entonces... Eso lo convierte en un Estado injusto. Bien, por eso yo te pregunto, ¿hasta dónde hay que, para ustedes, ¿no? Porque si no son lo mismo que los demás, ¿hasta dónde hay que manejarse con la situación tal como está, como planteas recién, y hasta dónde ser más firmes en la búsqueda de utopías? No, por supuesto, si hay alguien que está firme en la búsqueda de utopía, creo que somos nosotros. Nos hemos enfrentado al sistema financiero en esta propuesta de eliminar la AFAP, nos hemos eliminado a los verdugos de nuestro compañero cuando exigimos la eliminación de la impunidad, firmeza con el tema de la deuda externa, creo que acá quedó muy claro el programa pasado. O sea, somos muy firmes en cada una de las cosas que decimos. Sabemos los límites y el alcance que tiene cada una de nuestras cosas. Cuando planteamos en estas elecciones un objetivo alcanzable es el Parlamento, claro, es alcanzable, es una visión racional, pero eso no quita que nosotros estemos pensando en las grandes ligas. Nosotros queremos llegar al poder. En algún momento la clase trabajadora va a tener que llegar al poder en Uruguay y en otra parte del país, del mundo, digo, porque de lo contrario vamos a seguir gobernados por los mismos de siempre. ¿Otra revolución proletaria?
Las revoluciones son inevitables en la historia de la humanidad. Se vienen haciendo revoluciones desde que surgió la humanidad y que tuvo las primeras organizaciones sociales. Cada una se correspondió a la etapa específica. Hoy le toca a la clase explotada hacer la revolución. Somos los trabajadores, indefectiblemente. Ahora, eso no quita que podamos transitar por otros mecanismos en esta etapa. Llegar a la presidencia del Uruguay para nosotros está lejana en este momento, pero es inevitable que alguien llegue y que tenga un programa de gobierno para los trabajadores, para los pequeños y medianos productores. Y eso es algo que no está sucediendo en el Uruguay. Entonces, tenemos propuestas que implican tener el gobierno, por supuesto, pero también tenemos propuestas que implican y que pueden ser llevadas adelante desde el Parlamento. Y creo que esta es una clave que a muchos le da miedo, en el buen sentido, ¿no? Porque una vez más podemos tener legisladores en el Parlamento que presenten proyectos viables y que los obliguen a tomar postura. Por ejemplo, el Plan Nacional de Vivienda Popular, así como lo presentamos en la legislatura pasada, y que era viable porque atendía a dos grandes necesidades. El derecho a la vivienda, porque en nuestro país no hay política de vivienda que resuelva de fondo este problema. La ley de vivienda de interés social, creada hace 12 años atrás por el Frente Amplio y llevada adelante hasta ahora, incluso por este gobierno, de toda la vivienda que construyó, solamente el 83% de las viviendas, o sea, solamente el 17% de esas viviendas finalmente están habitadas por familias. El resto está en manos de los constructores. Y esto nos implicó $1.000 millones de exoneración impositiva. Entonces, no se resolvió el problema de la vivienda para los trabajadores. Lo que esperaba, y tampoco generamos el empleo que debería de generarse. Entonces, volver a presentar una propuesta de ese tipo en el Parlamento reabre la discusión sobre una política de vivienda auténtica y accesible para los trabajadores que hasta el momento han fracasado todas. Entonces, podríamos transitar con muchos otros ejemplos en el Parlamento también. Abrimos al panel, preguntas. Sí, octubre es el objetivo, decías tú, y más allá de que haya una segunda vuelta, lo que queda claro es que en octubre hay una definición y esta es la conformación del Parlamento con sus mayorías. En el caso de que se repita una buena votación, que sería la obtención de una banca por parte de ustedes, se encontrarían frente a dos grandes bloques a nivel parlamentario. ¿Cómo se logra negociar eso, ¿no? Desde esa escasa posición de fuerza que podría ser tener una banca, pero también con la particularidad de que esa polarización a nivel parlamentario ha hecho que, por ejemplo, faltar un solo voto para aprobar un proyecto legislativo, como en el caso del presentado por el fallecido Peña para el ingreso a las intendencias. ¿Creen ustedes que pueden ser el fiel de la balanza ante dos grandes bloques parlamentarios? Bueno, las encuestas vienen dando de que evidentemente nadie va a tener mayoría parlamentaria. La composición final de votos de cada uno habrá que ver lo que suceda finalmente en octubre. O sea que quizás un legislador pueda ser el fiel de la balanza o no serlo. Quizás se necesiten más y ojalá que tengamos más también parlamentarios en las próximas elecciones. De todos modos, más allá de los resultados específicos, nosotros ya demostramos cómo resolvemos estas cosas. Y eso se corresponde a la justeza y a la naturaleza de la propuesta en discusión, independientemente de quién venga. Por supuesto, no desconocemos el historial de cada uno, ¿no? Y de los temas en particular. Pero si se nos presenta una propuesta, por ejemplo, que da el 6% del PIB a la educación, nosotros vamos a votar con las dos manos. Ahora, si en una rendición de cuentas se va a estar discutiendo cómo le vamos a dar 0% a la universidad nuevamente, y nuestro voto contrario es cantado. Entonces, la naturaleza y el objetivo de cada proyecto será el que defina el voto en cada una de las instancias. Y ojalá, esperamos que los demás se correspondan con esa forma de ver la política, ¿no? Cuando se está discutiendo el presupuesto de la educación, por ejemplo, y cuando nosotros propongamos, como lo vamos a hacer en la medida que tengamos la posibilidad, de orientar recursos para que la Facultad de Enfermería finalmente termine una obra que empezó en 2009 y hasta ahora la Facultad de Enfermería hay un piso que no se terminó. Son 60 millones de pesos. Entonces, cuando nosotros propongamos reorientar 60 millones de pesos para que se termine la obra en la Facultad de Enfermería, esperemos que nos acompañen. ¿Por qué? Porque se corresponde a una propuesta que es justa, que es necesaria y que es viable, porque evidentemente reorientar 60 millones de pesos no va a modificar ninguna política de gobierno, pero sí va a resolver una necesidad concreta como la que está teniendo hoy la Facultad de Enfermería y el sistema de enfermería en su conjunto, ¿no? Diego. Sí, a ver, ¿por qué evalúan, no sé si hicieron esta evaluación, ustedes tenían un legislador y lo perdieron, en un contexto en donde la votación del Frente Amplio se estaba achicando porque había una parte del electorado que estaba molesto con el Frente Amplio, digamos. Pero esa migración de votos
como que ustedes no la pudieron captar. Es más, no lograron agrandarse, sino que se achicaron. ¿Qué reflexión hacen? Y si se hizo algún tipo de autocrítica al respecto y si esa autocrítica, en caso de que se haya hecho, se incorporó de alguna manera a esta nueva formulación y presentación electoral. Sí, bueno, como dijimos, la bancada que se tenía correspondía a Unidad Popular específicamente. Hoy la alianza es mayor, hay más organizaciones. Pero de todo modo, este tema fue conversado, por supuesto, con los compañeros. Y ahí hay un primer elemento, que es el corrimiento generalizado de votos que hubo en las elecciones pasadas. Ninguna organización quedó exenta de esta situación, ¿no? Más bien fue un corrimiento hacia el centro y en algunos casos hacia la derecha, porque si no, no podríamos explicar algunos fenómenos nuevos. Y bueno, nosotros no estuvimos, como decíamos, exentos a ese corrimiento de votos. La pérdida de la bancada se corresponde por 2.000 votos, o sea, faltaron 2.000 votos para retener esa banca. No estamos hablando de una cifra muy alejada, ni que sea un fracaso rotundo, digamos. Sí. Capaz que un poco más de exposición mediática. Bueno, y ahí entra ejemplo. la otra parte del análisis, ¿no? Primero, la actuación parlamentaria que se tuvo, ahí nosotros estamos convencidos que afectamos intereses. Eso es indiscutible, ¿no? El plan de vivienda, movilizamos a un país entero, se declaró de interés departamental en 7 juntas, se aprobó en la primera Cámara y después el propio Frente Amplio se encargó de ponerle el freno a ese proyecto, que afectaba intereses comerciales particularmente, ¿no? Hicimos una comisión investigadora en ACE donde se demostraron hechos de corrupción. ¿Se acuerdan aquella situación de un traslado de ambulancia desde Benjañón a Montevideo costando $5.000? $5.000, si eso no es corrupción, ¿qué es? Bueno, eso implicó destitución de directorios en ACE. Propusimos el financiamiento de obras en el hospital de Clínica a partir de quitar un subsidio ridículo para que fuera el hospital de Clínica. ¿De la cerveza, o sea, no era? Era el de la cerveza, exactamente. Ojalá hubiésemos quitado el subsidio de las carreras de caballo, una locura que hoy sigamos pagando $13 millones para financiar carreras de caballo y sus premios. Entonces, ahí hubo una afectación industria nacional también. Sí. Hay muchos burreros que dicen eso, sí. Pero nosotros creemos de que... ¿Pero lo es o no lo es? Yo lo considero parte de la industria nacional, claro. Una cosa es la hípica y otra cosa son las empresas que lucran con la hípica y los casinos que se montan alrededor. Y ahí es donde está la desviación de fondos, ¿no? No estamos hablando del jockey que gana unos pocos pesos y que a ese sí hay que dignificarle su empleo. Estamos hablando de las grandes empresas que lucran con esto, ¿no? Pero volviendo al anterior, también hubo una recta final de la campaña electoral donde los distintos candidatos de Unidad Popular no aparecieron en los grandes medios de comunicación y para una fuerza política con las dimensiones nuestras, eso es muy costoso, ¿no? No poder tener ese acercamiento con la ciudadanía a través de los medios de comunicación nos limita mucho. Entonces, a pesar de eso, tuvimos un gran despliegue, la cantidad de votos que tuvimos fue superior a otras listas que en el marco de las alianzas mayores conquistaron algún espacio de gobierno en distintas instituciones. En las internas hemos tenido más votos que otros partidos tradicionales también. O sea que medir únicamente de forma cuantitativa hay que tenerlo en cuenta, pero no es la única medición que hacemos nosotros, ¿no? En esta etapa, en un nivel de alianza mayor, con una realidad mucho más cruda, nuestras ideas están teniendo sin duda mucho más receptividad y aspiramos que eso se refleje en octubre, que como decíamos es donde se define el Parlamento. Pablo. Sí. ¿Han pensado cómo formar una tercera coalición con otros partidos políticos que no han logrado bancada? Por ejemplo, el Partido Radical Intransigente, Ecologista Radical Intransigente o algún otro partido. Se han notado, si mal recuerdo, unos 20 partidos en la Corte Electoral. Sí, 18 creo. O 18 sí. O algo así. Varios de ellos que no tienen representación parlamentaria. Sí. Pero quizás alguna idea sea similar a las ideas que tú estás proponiendo ahora. ¿Han pensado formar, quizá no ahora, pero para las próximas elecciones, alguna coalición, una tercera coalición a los efectos de poder lograr de repente, no una banca, sino 2 o 3 y ya también tener un peso político un poco más importante? Sí. ¿Han tenido conversaciones con el resto de esos partidos? Bueno, la alianza que hemos alcanzado ahora surge a partir del diálogo justamente entre las que componemos la alianza y otras más también. O sea que está en conocimiento la existencia de esta alianza y quien no la integra es por definición política específica, ¿no? Hay quienes entienden y continúan en esa línea de mantener su independencia político-electoral. A pesar de que pueda haber coincidencia en algunos temas, en algunas propuestas, hay como una fidelidad a ese camino independiente, cosa que respetamos. En algunos otros casos las coincidencias no son las necesarias, no hay puntos de coincidencia suficientes en los elementos centrales como para que justifiquen transitar de forma conjunta.
Y creo que la vida y la dinámica social es la que termina laudando este tipo de cosas, ¿no? Nosotros no armamos la alianza únicamente porque entendemos que es necesario ocupar espacios políticos para transmitir y proponer, sino que esta alianza tiene proyecciones políticas superiores a las elecciones. Nosotros somos y nos constituimos como fuerza política que operamos en la sociedad independientemente y más allá de las elecciones. Eso es algo que nosotros queremos sostener, por supuesto, porque no todo se resuelve con legisladores parlamentarios. Lo que pasa es que para la única forma que tenés al final del día de poder llevar a la realidad o plasmar las ideas que tienen es con alguna banca. Y por eso estamos en las elecciones. Porque sí. lo demás después está muy lindo, muy idílico todo, pero si no tenés una banca para presentar un proyecto de ley... Como fuerza política en particular, constituimos la alianza, tenemos los candidatos, están las distintas listas, trabajamos para octubre, pero eso no quita que nosotros hayamos hecho un gran trabajo, incluso en el marco de las elecciones, recolectando firmas por la seguridad social. Nuestra militancia política estuvo en el ámbito partidario y también en el ámbito social. Nuestra lucha por la defensa de los recursos naturales se ha dado en el ámbito parlamentario cuando lo tuvimos, lo hacemos a partir de definiciones y posturas sobre la situación concreta, pero también tenemos muchísima militancia activa en distintas organizaciones medioambientales. Para nosotros la vida política trasciende las elecciones, trasciende las instituciones políticos formales. Evidentemente las contemplamos y sabemos que ahí se termina cuajando mucha cosa, pero hay otra que se empuja también desde el campo popular y para nosotros esta alianza electoral surge de esa lucha, del fervor de la lucha social, particularmente la seguridad social, la defensa de este derecho y el apoyo al plebiscito, y también sentó las bases para la alianza electoral. Deja el plebiscito de costado, que hay un 25% de firmas No, observadas. al contrario, todos los días hay que seguir hablando del plebiscito. Porque complicada la junta de firmas con el plebiscito. Vamos a dejarla de costado, que está complicada. Parece que hay como 100.000 firmas observadas. La situación hoy con respecto a la firma y al tratamiento de la firma... Se va a aprobar igual, pero... completamente secundario. El problema central es que las AFAP sigan acaparando 22.000 millones de dólares de los trabajadores y que vayan a hacer obras en la Tahona o financien a Tata o la zona franca o que vayan a hacer inversiones de ley de riego. Para mí hay que seguir hablando todos los días sobre el plebiscito y porque hay que votar en octubre el plebiscito. A ver, Valeria. No, yo en realidad no se me ocurren demasiadas preguntas porque en sí los conozco ya desde hace mucho tiempo y algo que los caracteriza en realidad, y creo que va de la mano lo que planteaba Pablo, es que quizá no los vemos tanto en el ámbito político partidario, pero sí los componen muchísimos militantes sociales y sindicales. Entonces, o sea, la política en realidad es algo a lo que están acostumbrados cotidianamente y creo que eso también generó el hecho de que tuvieran una participación tan activa en lo que tiene que ver con la recolección de firmas y como partido el único que completamente está de acuerdo, ¿no? O sea, no hay diferencias, digamos, en cuanto a trabajar para que este plebiscito sea una realidad. Entonces, creo que ahí es donde donde se ve más fuerte la diferencia que se intenta a veces poner arriba de la mesa con respecto al Frente Amplio. O sea, ese quiebre, bueno, ni que hablar lo que tiene que ver con la causa palestina, o sea, hay lineamientos donde todo el partido está de acuerdo y no tienen esos quiebres que pueden tener otras fuerzas políticas. Que parece que eso es lo que hace la diferencia también en la forma en la que ustedes procesan las discusiones. Efectivamente, y es la explicación de que se constituya la alianza en sí mismo, ¿no? Por supuesto que tenemos diferencias, tenemos matices, hemos ponderado justamente los elementos que nos unen y que nos hacen transitar de forma conjunta, porque la realidad ya es bastante compleja como para seguir generando dispersión. Lo que hay que hacer es juntar. Y esto que se decía hoy en el Parlamento, en la medida que se propongan iniciativas que sean de justicia, nuestro voto va a estar, justamente porque pensamos en los intereses del pueblo antes que cualquier otro interés. En lo que tiene que ver con la vivienda, porque obviamente está la propuesta de ustedes de la vivienda popular y que ya se conoce el proyecto, con respecto a lo que ha sido el rol de MEVIR en este periodo. ¿Qué es lo que opinan ustedes, por ejemplo? Sí, ahí... no es una buena forma, ya que lo que tiene que ver con el plan de vivienda quizá no fue la respuesta para quien se buscaba que fuera. MEVIR supo ser una solución interesante en el surgimiento, ¿no? Sí. Los pobleríos de rata, como se decía, hubo una atención urgente a esa situación. El problema es que la consecución del programa se fue modificando y se fue desvirtuando incluso su naturaleza. Yo recuerdo, no sé si fue en esta última rendición de cuentas o la anterior, el gobierno nuevamente modificó la población a la cual atender y aplicar el plan MEVIR. O sea, aumentó la cantidad de habitantes por localidad sobre la cual aplicar el MEVIR.
En definitiva, ahí lo que se está haciendo es estirar un criterio para seguir atendiendo una población vulnerable. MEVIR es una línea de trabajo. El problema es que no estén las otras líneas de trabajo. Nosotros recién hacíamos referencia de que la ley de vivienda de interés social solamente se destinó el 17% de esas viviendas construidas a las familias. El 83% está en manos de los constructores, de las grandes empresas que construyeron los edificios, se quedaron con los apartamentos, los alquilan, generan la renta y siguen especulando este gran problema que tenemos hoy en cuanto a los alquileres, ¿no? El cooperativismo se vio limitado también en sus partidas presupuestales, siendo que son las cooperativas las que más vivienda construyen año a año, y eso está en las rendiciones de cuentas. Entonces, ahí hay que fortalecer la política desde las cooperativas, hay que generar una gran cartera de tierras, hay que volver a exonerar, hay que insistir en la exoneración del impuesto a los materiales de construcción, que se le aplica a las grandes constructoras y no a las cooperativas, justamente. Entonces, en materia de vivienda hay muchas líneas deficitarias que llevan a esto, a que tengamos miles de familias componiendo un mismo hogar, o sea, padres, madres, abuelos, bisnietos, todos viviendo en una misma casa o en un mismo terreno porque no hay capacidad de acceder a una vivienda digna. El déficit de 80.000 viviendas yo creo que es una cifra que quedó obsoleta en el tiempo, es mucho más elevado el déficit que tenemos, justamente por las pocas viviendas que se construye y el mecanismo de otorgar. Entonces, ahí hay que desarrollar una línea de fortalecer el presupuesto, volver a instalar el Fondo Nacional de Vivienda, que aporte el trabajador y que aporte las empresas. Aquello fue un fondo significativo que sirvió para la inversión, que resolvió el dinero que se necesitaba para ciertas obras y que hoy no lo tenemos. O sea que hay que volver a instalar mecanismos que dinamicen la construcción de viviendas dignas, de calidad, que sean accesibles y que además generen empleo, que es una de las faltas que hoy tiene la industria nacional. Otro de los puntos antes de despedirlo que me parecía interesante era la oposición al hidrógeno verde. Sí, efectivamente. En esto de... Porque quienes lo promocionan en el mundo van por la línea de justamente fortalecer la industria, ¿no? Yo escuché al gobierno... La preservación del medio ambiente. Sí. Yo escuché al gobierno decir esto mismo, ¿no? El desarrollo de la industria nacional, la inversión extranjera... 35.000 puestos de trabajo. La independencia energética, todas palabras muy bonitas. El hecho es que cuando se hizo un pedido de informe, el gobierno lo primero que hizo fue ponerle carácter secreto para que no se revele información. Se le puso la tapa a la información a partir de un pedido de información pública sobre esto, ¿no? Entonces, ya hemos vivido otras experiencias que cuando se le pone el secreto a este tipo de inversiones o de proyectos, terminan siendo altamente nocivos para los recursos naturales, para la economía nacional, porque después estamos financiando obras de miles de millones de dólares para las empresas específicamente y que no redundan beneficios. Entonces, aquella organización política que se defina protectora y defensora de los recursos naturales, pero esto de los recursos, en este caso del dicen agua, que es un mito eso. No podemos habilitar proyectos de este tipo que destruye, que implica la destrucción del agua potable. Bien, pero no, justamente no sale de OCE. No, sale de los acuíferos. Del río Uruguay. Bueno, según el proyecto que se quiera llevar adelante, hay distintos mecanismos. Según el que maneja el Uruguay para Tacuarembó. Es descabellado que el Uruguay apueste por una línea que implica la destrucción del agua potable para generar energía. Pero no, ¿por qué siguen diciendo eso si no es el agua potable? La destruye, ¿no? Sí, efectivamente, pero además se trata de una privatización, la utilización de un recurso tan importante como el agua para un fin que no es el que debe hacerse. De hecho, está en la Constitución. Hay una necesidad de que el Estado proteja el agua como un recurso natural. Está establecido en la Constitución a partir de una lucha popular que se triunfó y debe ser defendida. Lo que nosotros seguimos insistiendo en esta lógica irracional del capitalismo de seguir destruyendo los recursos naturales en beneficio de empresas. Si se trata de generar independencia energética y de generar energía limpia, sigamos desarrollando la industria eólica, que dicho sea de paso, la propia UTE está demostrando que un altísimo porcentaje de la energía que se produce es limpia y es a partir de la fuente eólica. Entonces, si se quiere realmente tener una independencia energética para una política industrial nacional, bueno, vayamos por ese camino, pero protejamos los recursos naturales. Muy bien, tenemos que despedirlo. Gonzalo Martínez, entonces, candidato a la presidencia por Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Muchas gracias por la invitación. Insistimos en esta idea de que octubre se define el Parlamento y apostamos a que la gente nos acompañe porque podemos demostrar que en el Parlamento hay mucho para hacer. No me contestó la de las nacionales, pero en las internas, ¿va a votar en las internas del Frente Amplio?
en las internas del Frente Amplio. Sí. Nosotros tenemos nuestra propia interna, quién soy el candidato, y pregunta para eso sería, estaremos. ¿quién- Bueno, ¿a pero quién votó eso no en es las- interna. ¿A quién votaron las elecciones anteriores? También votamos a la Unidad Popular. ¿Qué prefiere, un Frente Amplio con Orsi como precandidato Ninguna- o mire. con Cose como precandidato? Con las últimas declaraciones de Orsi, donde dijo que continuaría el modelo económico del actual gobierno, descartado completamente. Y en la medida que Carolina Cose no se puso la camiseta de defender el plebiscito, también es un elemento que me da para desconfiar seriamente. Apostamos a un programa de izquierda que hoy está en Unidad Popular Frente de Trabajadores. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Solo por